Téranos, el fiasco de Elizabeth Holmes, parte 1, por Ryder Kane. Originalmente publicado en Blogspot el 22 de febrero de 2019. ¿Y tú, pequeña, qué quieres ser de grande?, preguntó uno de los miembros de la familia a la hija más grande del matrimonio Holmes. La respuesta provocó una algarabía colectiva. Yo quiero ser una billonaria. ¿Acaso no te gustaría ser más presidenta de los Estados Unidos?, cuestionaron algunos invitados curiosos de la fiesta, que se efectuaba en una lujosa casa de Washington, D.C. No, el presidente tendrá que casarse conmigo porque yo tendré $1 billón. Elizabeth Ann Holmes nació un 3 de febrero de 1984 en la capital de los Estados Unidos, y por una razón. Su padre, Christian Rasmus Holmes IV, era un hombre de muchas influencias en el Capitolio. Fue vicepresidente de la infame compañía de energía Enron, nombre que, con tan solo mencionarlo a algunos en el país del norte, produce asco. Los altos ejecutivos de esta empresa tejana salieron bien librados del escándalo que emergió por causa de datos falsos en la bolsa de valores, lo cual se utilizó para engañar a miles de accionistas, induciéndolos a invertir dinero en un negocio que nunca prosperó. La campaña proselitista del presidente mexicano Vicente Fox Quesada fue financiada por esta corporación. Al señor Holmes, como a muchos exdirectores u oficiales, no los tocaron. Noel Holmes cuidaba a sus dos niños, Elizabeth y Chris, mientras el padre se movía de puesto en puesto en diversas áreas del gobierno federal. La ama de casa no podía quejarse de su estilo de vida. Lo tenía todo. Aún así, tenía que callar ante las amistades los amargos divorcios de su marido, al igual que un preocupante alcoholismo. Elizabeth se caracterizaba por ser una niña reservada y muy seria. Sus papás se sorprendían por su temprano desarrollo de la elocuencia, ambición y manipulación. Los desórdenes alimenticios como la bulimia se hicieron presentes en la vida de la muchacha. La personalidad camaleónica fue una singularidad que ha perseguido a Elizabeth hasta la actualidad. Lo más evidente siempre ha sido el cabello teñido de rubio y una voz gruesa, voz que no era común de ella, según algunos de sus familiares que la trataron en la adolescencia, pero que ante sus ojos le daría confidencialidad a la gente con la que tuviera que hacer negocios en el futuro. Solo así la tomarían en serio dentro de un mundo de hombres. La excelencia académica era un factor muy importante para su crecimiento. Hizo todo lo posible para ser aceptada en una de las universidades más prestigiosas de la Unión Americana y del mundo, Stanford. La recibieron con los brazos abiertos en el colegio californiano. Una gratificación de $3,000 le daba la bienvenida a la nueva estudiante de ingeniería química. Era también la primera vez que estaba en Palo Alto, lugar donde se localiza la universidad y epicentro de iniciativas que han vuelto ultramillonarios a los jóvenes soñadores, que abandonan las facultades para crear su propio unicornio de oportunidades. Elizabeth se puso como reto personal convertir Palo Alto en su bastión. El encanto de la universidad se iba apagando en la chica. En una cena de Navidad, el señor Christian Holmes le lanzó desde el otro lado de una fina mesa del comedor un avioncito de papel con las letras PhD. No estoy interesada en un doctorado, papá. Yo quiero hacer dinero, dijo Elizabeth. Al día siguiente, rompió la relación de noviazgo con el hijo de un respetado neurocirujano de Texas. Sonriente pronunció: voy a iniciar mi compañía. En 2003, Elizabeth se encontraba haciendo labores académicas en un instituto médico afiliado a Stanford, en Singapur. Su tarea era obtener muestras de sangre de pacientes infectados con una extraña condición originada en Asia, de nombre Síndrome Respiratorio Severo, SARS, por sus siglas en inglés.
Incómoda por la utilización de grandes jeringas y tubos de laboratorio, Elizabeth se susurró a sí misma: debe de haber una forma más fácil de hacer esto. De regreso en los Estados Unidos, en una casa de la familia en Houston, Texas, Elizabeth estuvo 5 días seguidos trabajando en la perfección de una patente, la cual describía un parche capaz de diagnosticar enfermedades a tiempo y dar indicaciones para su prevención y o tratamiento. Para cualquiera, la sola idea de un aparato médico que cumpliera con esas características es muy utópico, pero Elizabeth lo creía posible. La joven emprendedora durmió la mayor parte del viaje mientras su madre conducía a Palo Alto, California. Dormir solo 2 horas por casi una semana la dejó exhausta. Sin embargo, ella pregonaba que lo había logrado. Channing Robertson, profesor de Stanford, elogiaba la perseverancia e iniciativa de su alumna. La introdujo a perseguir su sueño, no importando que abandonara la carrera. Elizabeth agradeció el entusiasmo de Robertson, lo que la llevó a prometerle un puesto en el consejo de su nueva empresa. Con un bosquejo de 26 hojas, Elizabeth dio a conocer Theranos, combinación entre terapia y diagnóstico, a posibles inversionistas. Uno de los vecinos del lujoso fraccionamiento en donde vivían sus padres en Texas aportó para la causa $1 millón. En la lista también entró el nombre de Victor Palmieri, abogado y miembro de la comitiva del Departamento de Estado durante la gestión de Jimmy Carter y buen amigo del señor Christian Holmes. La misión de Theranos era la simplificación de los análisis de sangre, utilizando solamente una gota del paciente. Con la ayuda de la nanotecnología, los datos precisos del diagnóstico eran enviados por la red al doctor de preferencia, todo desde la comodidad de la farmacia más cercana y, muy pronto, desde el hogar. En los documentos entregados por Elizabeth a sus capitalistas, se lograban ver diagramas de los aparatos que se tenían planeado construir. Jactanciosamente, Elizabeth exponía sus inventos como un verdadero cambio en la percepción de la humanidad, pero hubo preguntas que la pararon en seco. ¿Cuáles eran los detalles técnicos en el funcionamiento de los aparatos de Theranos? ¿Había respaldo médico en sus declaraciones? El cantinfleo dentro de su exposición fue vital para evadir la especificación científica de los análisis. Elizabeth no era muy diestra en lo técnico, y mucho menos en la medicina. Sus pocos semestres en Stanford no le servían de nada. Poco a poco, la idea del parche quedó descartada. Un innovador aparato color negro con una pantalla táctil adherida en la parte frontal de este requería que la muestra de sangre fuera introducida mediante un cartucho, el cual era insertado en una ranura. Ya adentro comenzaba la magia. La excreción, una gota de sangre, era almacenada en pequeñas celdas, en donde diversos componentes químicos separaban los glóbulos y el plasma, conservándolos con una proteína recurrentemente utilizada en laboratorios privados llamados anticuerpos. Una vez hecha la mezcla de los anticuerpos con el plasma, se daba una señal al lector para que éste produjera un resultado. El documento a su vez era enviado vía correo electrónico al doctor encargado del análisis. Este deliberaba cuál era la dosis correcta para X tratamiento en el paciente. El carisma y verbo de Elizabeth hizo que recaudara aproximadamente $6 millones. El carisma y verbo de Elizabeth hizo que recaudara aproximadamente $6 millones a un año de la fundación de la compañía. Y para 2005, Theranos ya contaba con 24 empleados bajo su nómina, contándole también el primer prototipo de la máquina plasmada en el bosquejo inicial. La bautizaron con el nombre de Theranos 1.0. Holmes ya empezaba a presentar su tecnología como el Mesías hecho aparato. Era la perfecta y oportuna solución a las muertes por efectos secundarios en los medicamentos de las prescripciones médicas. Pero solamente se estaba aprovechando del caso de Celebrex.
medicamento de la farmacéutica Pfizer, el cual era señalado de poner en riesgo de ataques cardíacos a pacientes que la ingerían. Edmund Koo, un ingeniero oriundo de Hong Kong y criado en Canadá, fue contratado por Elizabeth en 2005. Su tarea era convertir el Theranos 1.0 en un aparato comerciable y por ende doméstico. Una encomienda que se oía simple, pero que en realidad era titánica, por el simple hecho de que el prototipo tenía muchas fallas. Sus predecesores nunca salieron de la etapa embrionaria. Otro detalle era que no había comunicación entre el departamento de ingenieros y el de bioquímicos, encargados naturales de las composiciones de los fluidos que necesitaban para los análisis. Solamente Elizabeth tenía la vista panorámica de los avances en el proyecto. Eso significaba que ella era la única capaz de pasar los datos específicos de una área a otra. Eso retrasaba el avance de la producción de una forma irremediable. La obsesión con una sola gota de sangre en las pruebas era tan fundamental para Elizabeth que el trabajo de Koo se hizo más escabroso de lo que ya era. Por lógica, la diminuta muestra no podía ser examinada así. Una solución salina era la que prolongaba la vida útil de la excreción durante el análisis. Todos los fluidos que se integrarían en la parte interna de la máquina tenían que tener una coreografía de mezcla perfecta, ya que sólo así se podía dar el resultado que pretendían emular de los practicados en los grandes laboratorios. En una ocasión, uno de los empleados de Theranos regaló chocolates rojos Hershey Kisses. Los logos fueron reemplazados con el símbolo de la compañía y trataban de representar las gotitas de sangre proporcionadas en las pruebas. Elizabeth se tomó el gesto demasiado a pecho, reclamándole al empleado por las inocentes dádivas. «Son demasiado grandes para ser gotas de sangre», reclamó. Los componentes, así como las pruebas, se estaban volviendo un costo excesivo para los intereses de Theranos. Los $6 millones se fueron como agua por el drenaje. La compañía necesitaba otros 9 millones para financiar los experimentos. A Elizabeth se le pidió cambiar la máxima de la gota de sangre, pero decidió ignorar. Al contrario, la CEO dio una orden descabellada. Las operaciones tenían que seguir 24 horas al día, los 7 días de la semana. Ordenó a Koo para la organización de los empleados en los 2 turnos. «Eso no es una buena idea», replicó Edmund a su jefa. «No me importa. La compañía es lo único que me interesa», escupió Holmes. Edmund Koo pronto se enteró de que había gente influyendo en las decisiones de Elizabeth. Un pakistaní de apodo Sunny, su perfil lo describía como un millonario que sacó su dinero producto de la venta de empresas en internet en la década de 1990 y, extrañamente, era el novio de Elizabeth. Por su edad la superaba en décadas, pero eso no lo alejaba de vivir con ella en un vasto condominio de Palo Alto. Don Lucas y Larry Ellison, otros adinerados inversionistas, conocidos por sus papeles protagónicos en la fundación de Oracle, también hacían y deshacían dentro de Theranos. Elizabeth estableció contacto con Pfizer para llevar a cabo una serie de pruebas en enfermos que eran tratados en Tennessee, no importándole los gigantescos desperfectos que presentaba el prototipo de Theranos 1.0. En el viaje de negocios, a Koo se le dijo que la primitiva tecnología que estarían presentando se aplicaría en pacientes con cáncer. El ingeniero sentía que una línea de moralidad se estaba quebrantando. Esto sería un testimonio irrefutable de lo que sería el funcionamiento de una fría, despiadada y cruel empresa, la cual llevaba sobre su lomo un proyecto maldito. La excusa legal de Holmes era que los productos tecnológicos de Theranos eran para usarse como auxiliares médicos en los procedimientos ejecutados por Pfizer, mas no como instrumentos de sanación de los pacientes. En agosto de 2007,
10 empleados de Theranos fueron convocados a una junta urgente. Elizabeth se miraba airada. Michael Esquivel, miembro de la firma de abogados más cara de Palo Alto, dirigía la tensa reunión. Se les notificó que Theranos estaba en proceso de levantar demandas contra 3 ex empleados por robo de autoría intelectual. Uno de ellos, Michael O'Connell, cuadró la manufacturación de un aparato que pudiera tomar muestras de sangre en animales y posteriormente comercializarlo en clínicas veterinarias. Como su proyecto no funcionó, decidió compartir la patente con Elizabeth. Gran error. La CEO lo tomó como un descarado plagio del Theranos 1.0. Esquivel mencionó que el FBI ya estaba envuelto en la investigación. En poco tiempo, los empleados que trabajaban en el desarrollo de la tecnología fueron milimétricamente vigilados. Los ingenieros se sentían acechados por los espías de Holmes durante las horas de trabajo. Ni un USB era insertado en las computadoras de la compañía sin previo aviso. Un empleado fue despedido por cometer semejante acción. Tony Nugent fue el ingeniero que desplazó poco a poco a Edmund Koo en el desarrollo de un prototipo superior al que ya tenían. Prácticamente, añadió partes de máquinas compradas al aparato en cuestión, creando así un Frankenstein, lo que le restaba la originalidad que tanto presumía Elizabeth. Le denominaron The Edison. El abogado Esquivel y la encargada de recursos humanos en ese tiempo le dieron la mala nueva a Koo. Sus servicios ya no eran necesarios. Ante la histeria colectiva de las demandas a ex empleados, Koo terminó por sucumbir a las presiones de los lacayos de Elizabeth para que firmara un contrato de discreción. En cuanto terminó de juntar sus pertenencias de la oficina donde laboraba, Esquivel y la mujer de recursos humanos lo escoltaron hasta la salida de las instalaciones en Palo Alto. Elizabeth ya presentaba el Edison como el mayor de sus logros. Se le llegó a mirar sacando el aparato fase beta del edificio de Theranos para restregárselo en la cara a sus amistades. Nugent siempre etiquetó su trabajo como de uso experimental, no de un producto definitivo. En 2007, el trabajo y visión de Steve Jobs eran proyectados para la posteridad de la historia de la tecnología. El iPod y la reinvención de los teléfonos celulares, llamado el iPhone, eran los productos que escribían con letras de oro el nombre del empresario de la surrealista ciudad de Palo Alto. Una cosa es tomar a un personaje como ejemplo, y otra es una obsesión compulsiva. Elizabeth Holmes optó por la última. La emprendedora de Washington no solo idolatraba al fundador de la Apple, sino que también lo imitaba. Gustaba de ataviarse con suéteres de cuello de tortuga, característicos de Jobs. En las conferencias de prensa y presentaciones a las cuales ella era la invitada, la mímica de los gestos del finado director ejecutivo eran esenciales para la manipulación de los inversionistas. Algunos de los que fueron sus allegados la oyeron referirse a Jobs como mi amigo Steve, aunque no hay registro de que siquiera se conociera. Elizabeth necesitaba cerebros, los cerebros de Apple. Contrató a los mejores programadores y colaboradores de Jobs, específicamente los que le ayudaron en la creación del iPhone. Avi Tevenian comenzó a laborar en Theranos en 2006. Era muy buen amigo del señor de Palo Alto y se desempeñó como un alto directivo en el área de software. Pronto se percató de las diversas irregularidades que prevalecían en cuanto a la comunicación entre departamentos. La causa tenía como efecto la inercia de los avances en la ingeniería del Edison. Don Lucas era un factor muy importante en las dudas de Tevenian para continuar trabajando para Elizabeth. Por su parte, el capitalista de Oracle fue descubriendo los cambios repentinos y bruscos dentro de la gerencia de Theranos. Anna Arriola era una mujer muy cercana a Elizabeth. Nunca logró entender el apuro de su amiga en el lanzamiento de su tecnología al mercado.
Aún había muchas cosas que arreglar. Después de numerosas insistencias a Holmes para concentrar los cañones productivos en la solución de los desperfectos y no volver a repetir la inmoralidad de usar pacientes con cáncer como conejillas de indias como lo hicieron en Tennessee, Arriola se dio cuenta de que sus esfuerzos eran en vano. Elizabeth no estaba interesada en la ética, sino en hacer mucho dinero. La colaboradora decidió renunciar al proyecto, sin siquiera decirle adiós a la que fuera su amiga. Varios miembros fundadores de Theranos estaban vendiendo sus acciones. La presión y la falta de empatía de Elizabeth eran demasiado. Todas las acciones a las que ellos tenían derecho fueron vendidas a la CEO. Avi Tevenian no compartía esa idea, pero fue obligado por los abogados de la compañía en hacerlo, en el momento en el que él decidiera abandonar su puesto de trabajo. De lo contrario, sería demandado por incumplimiento y calumnia. En realidad espero que se le informe al resto del equipo qué fue lo que realmente pasó aquí. Tienen el derecho de saber de que si no se alinean en un 100% con el programa, se arriesgan a una acción de la compañía. Elizabeth. Rezaba el correo final de Abby. Theranos había juntado el suficiente dinero para cambiar su locación. A Matt Bissell se le encomendó la mudanza de Theranos. Ahora la base se posicionaba logísticamente en el epicentro comercial de Palo Alto. Matt no era un empleado común y corriente. A Elizabeth le encantaba que le chuparan las botas, y el hombre encajaba en ese requisito. Después de la mudanza, él era el encargado de la liquidación de las personas que ya no eran necesarias para la compañía. En algunas ocasiones, él mismo escoltaba a los sobrantes hasta la salida principal de las instalaciones. El 17 de diciembre de 2006, Elizabeth y una comitiva de Theranos regresaban de un viaje de negocios en Suiza. Theranos 1.0 había sido presentado a varios multimillonarios inversionistas de Europa. La veinteañera se miraba optimista, por la sonrisa reflejada en su rostro, contrastando con la de sus acompañantes serios y desanimados. Henry Mosley, el CFO de la compañía, o sea, director de asuntos financieros, se extrañó ante la escena. Él creía que todo había salido bien. Elizabeth presumió una recaudación de $32 millones y que en ese momento Theranos estaba valuada en $165 millones a tan solo 3 años de su fundación. Cuando los posibles capitalistas llegaban a las oficinas de Palo Alto, el funcionamiento del prototipo era infalible. Los resultados eran proyectados en una gran pantalla LCD conectada a la caja negra, arrojando los datos y números eficazmente. A los visitantes se les decía que las farmacias más importantes de los Estados Unidos estaban dispuestos a hacer negocios con ellos y que en un par de años estas alianzas darían como fruto hasta $1.5 mil millones. Pero todo eso era una vil mentira. Mosley descubrió la treta de los contratos imaginarios que tanto se mencionaban en las visitas y exposiciones. El CFO solicitó verlos en algún momento, pero no se lo permitieron por asuntos legales, entre comillas. Los inversionistas nunca iban a ver las ganancias de las magnitudes en aquellos años. Y lo más importante, la máquina no funcionaba en lo absoluto. La presentación en Suiza fue una total vergüenza, ya que el Theranos 1.0 ni siquiera analizó sus muestras de sangre las primeras 3 veces que la echaron a andar. Los ingenieros que acompañaron a Elizabeth trabajaron toda la noche en un cuarto de hotel para componer la máquina, y ni aún así lo lograron. Cuando Mosley le echó en cara todos estos datos a la CEO durante una junta, los engaños a los inversionistas, la simulación de los resultados, los datos que se presentaban en la pantalla conectada al Theranos 1.0 eran pregrabados. El alegre semblante de Elizabeth cambió una mirada hostil que se incrustaba en el alma del CFO. Henry, tú no eres parte del equipo. Creo que mejor te vas, pronunció Holmes al exprofesional de IBM,
y ahora también ex jefe financiero. Lo había despedido. Matt Bissell no lo podía creer. La versión que escuchó de la misma boca de Elizabeth fue de que a Mosley le encontraron pornografía en la computadora que se supone tenía que utilizar exclusivamente para el trabajo, pero el pretexto cayó por su propio peso. La sensibilidad de Elizabeth era demasiada cuando le tocaban el tema de la incapacidad de su tecnología. A ella no le gustó para nada la actitud de empatía que su empleado tomó para con el presunto pervertido. En sus últimas semanas de labores en Theranos, Elizabeth ya no hablaba con él, como en anteriores ocasiones. Incluso lo ignoraba. Matt terminó renunciando en febrero de 2008. Decidió fundar su propia empresa de información electrónica. Los abogados de la compañía de Palo Alto lo esculcaron para tacharlo de algo, pero Bissell estaba limpio. No tenían excusa contra él. Uno de los ingenieros, que era un buen amigo de Tony Nugent, creador del Edison, tenía acceso ilimitado al prototipo. Un día quiso hacer pruebas de sangre por su propia cuenta con familiares y camaradas en su casa, pero hasta él se percató de la falla más notable: la subestimación del proceso de recolección de sangre. Era muy difícil hacer funcionar al Edison con una sola gotita de sangre. Este ingeniero, en forma de broma, elaboró en su computadora un montaje con una foto del aparato, haciéndolo parecer que estaba de venta en la página web Craigslist por $10,000. Imprimió el documento JPG y se lo fue a mostrar a sus compañeros en Theranos al día siguiente. El anuncio falso llegó a las manos de Elizabeth, quien furiosa y paranoica llamó a todo el consejo de abogados para contrarrestar un presunto espionaje. Avergonzado, el bromista confesó la proeza, siendo escrito su nombre en la lista negra de la jefa. No solamente pasó con la gente de Pfizer. Las presentaciones incómodas continuaron con los representantes de AstraZeneca ante el congelamiento del porcentaje avanzado en los análisis de las máquinas de Theranos. Cuando el mensaje error surgía en la pantalla, Holmes se limitaba a decir que todo era debido a una pequeña falla técnica. Don Lucas, Tom Brodin y otros miembros del consejo de patrocinadores de Theranos estaban decididos a quitar a Elizabeth de la gerencia. Su actitud extorsionadora y exagerada en cuanto a los productos de la compañía se estaba volviendo un problema para sus intereses. Elizabeth, con un gran discurso y unos ojitos de perrito triste, logró manipular la decisión de los ancianos de la empresa. A Tim Kemp, jefe del área de software, no le importaba ser catalogado como uno de los consentidos de Elizabeth, ni mucho menos representaba un problema un mangoneo de esta en el puesto de trabajo. Kemp abordó a su jefa en una ocasión, pidiéndole datos específicos que necesitaba para la configuración del Edison. Holmes dijo que le mandaría un email con la información al día siguiente, dando a entender a los ingenieros que ella estaba alistándose para irse a casa. Pero resultó que la mujer merodeaba tranquilamente en los pasillos y oficinas de la empresa. Esto provocó el enfado de uno de los miembros del área. En los días siguientes, se dedicó a ignorar la presencia de Elizabeth. Iracunda lo paró en seco. No te atrevas a hacer eso otra vez, y si te vas a largar, hazlo con dignidad. Para finales de 2008, Elizabeth y sus lacayos ya habían purgado a todos los ex empleados de Apple, que de buena fe llegaron o fueron invitados a trabajar en la empresa. Algunos de ellos que tenían amistades entre sí ya no se hablaban más, y eso pasó específicamente con gente que laboró al lado de Steve Jobs. Los Fewies eran paralelos a los Holmes en varios sentidos, bien conectados y adinerados. Las familias eran vecinas en los hermosos suburbios de Washington y Texas. Criaron a sus hijos a la par. Cuando los Holmes pasaban malos ratos financieros, los Fewies les echaban la mano, y viceversa. Richard Fewies,
El padre de familia era un soberbio millonario que hizo su fortuna inventando y patentando aparatos de uso médico, principalmente para laboratorios. El exagente de la CIA, el señor Fewis, tenía como encomienda la fundación de negocios fantasma en Medio Oriente, los cuales eran utilizados como embajadas clandestinas gringas, que pasaban desapercibidas ante los ojos de las inteligencias gubernamentales, partidarias de grupos islámicos extremistas. En los años posteriores a su carrera secreta, Richard presumía de sus enlaces en el Capitolio. Con una actitud de arrogancia y prepotencia dejaba en claro que nadie debía meterse con él. Llegó a ensañarse con un director ejecutivo, montándole cargos frente a una corte federal. Según Fewis, este hombre patrocinaba gobiernos rivales a Estados Unidos en la compraventa de misiles bajo el pretexto de que en realidad manejaban compañías de petróleo. Un buen día, su esposa le mencionó que la hija de Noel Holmes, Elizabeth, estaba iniciando una empresa de índole farmacéutico y que tenía como base la invención de un aparato que daba análisis de sangre con una sola gota del paciente. Fewis se lo tomó a mal. ¿Por qué no me consultó siendo que yo soy experto en la materia?, dijo rabioso el empresario mientras buscaba la palabra téranos en Google. Las esposas y los niños siempre fueron unidos, pero Richard jamás le interesó una amistad con los Holmes. Ni le iba ni le venía. Su rencor evolucionó a una actitud oportunista. Rápidamente consultó a su abogado, presentándole una propuesta para patentar. La máquina de Fewis tenía como función alertar a los doctores de resultados anormales en los análisis de sangre de X paciente. Le llamó el matatéranos. Las noticias no tardaron en llegar a los oídos de Elizabeth y su hermano Chris. Consultaron de emergencia a una firma completa de abogados, de las mejores en California, para pelear jurídicamente la patente robada por Fewis. Pero al conocer la identidad del acusado decidieron mejor desistir del caso. Uno de los miembros de la firma era buen amigo de Richard y a la vez de Chris Holmes. Los colegas tenían que investigarlo por una posible filtración de datos del producto de Elizabeth a su nuevo enemigo. Cuando Elizabeth se encontraba haciendo estudios de campo en Beijing, China, para ser aceptada en Stanford, era acosada constantemente por sus demás compañeros. Eso sumándole lo retraída que era, le llegaban a acentuar la depresión y aislamiento. Explicado el génesis de la relación amorosa por Noel Holmes, un compañero de Elizabeth, a quien de cariño le llamaban Sunny, fue el único que intercedió por la indefensa muchacha. Nacido en Pakistán entre marzo y junio de 1965 y criado en Mumbai, India, Ramesh Sunny Balwani llegó a los Estados Unidos en 1986 con un permiso de estudios. De baja estatura, regordete y con una notable calvicie, la codicia fue lo que le dio la confidencialidad para hacerse paso en el submundo de las lagunas legales. Su presencia se volvió cada vez más tangible en la década de los 90 en California, cuando se dedicó a ayudar en áreas de desarrollo de software a emprendedores novatos. Fue artífice de una iniciativa de internet llamada Commerce One. Esta tenía como concepto la comparación de precios entre compañías suplidoras de toda índole. El negocio electrónico llegó a acumular una gran cantidad de dinero, $232 millones, con tan solo 3 clientes en la nómina. En 1999, las bases financieras de esta compañía colapsaron, a un punto en que jamás pudo recuperarse. Los dueños quedaron en la ruina. No así Sunny, quien logró embolsarse una fracción del valor neto de Commerce One en su auge, $40 millones. Un verano antes de que ella entrara a Stanford, en 2002, Sunny y Elizabeth ya eran novios.
También fue alrededor de estos años en que ella empezó a hablar con una voz inusual. El tono era demasiado grave y en ocasiones se oía fingido. A la chica no le importó en lo más mínimo la figura inatractiva de su nuevo príncipe azul. Tampoco miró como obstáculo el matrimonio que tenía con una modelo y actriz japonesa, de nombre Keiko Fujimoto. En octubre de 2004, Sunny consumó su divorcio, o por lo menos así lo decía en la sección de Estado Civil del nuevo condominio que adquirió en Palo Alto. A mediados de 2005, Elizabeth se fue a vivir con él. Balwani no tenía título oficial dentro de Theranos, pero era de gran influencia dentro de las decisiones delicadas que tenía que tomar Elizabeth, contándole también una inversión personal de $20 millones a las arcas de la iniciativa. Cuando visitaba las instalaciones de la compañía, les llegaba a presumir a los colaboradores de la CEO que él no tenía necesidad de trabajar y que, si lo hacía, era porque él quería. El tipo duró 10 años dándose la gran vida con el dinero que amasó. La calvicie fue reemplazada por una modesta cabellera rizada. Su forma de vestir le daba aires de proxeneta que distaban mucho de su figura de empresario. Gustaba deslumbrar a los demás con su Porsche negro o su impecable Lamborghini, cada uno con sus propias placas configuradas. DAZKPDL, mofa al manifiesto de Karl Marx, Das Kapital, y las letras BDIBICI. Llegué, miré y conquisté, la frase célebre del emperador romano Julio César. En 2009 fue nombrado formalmente COO de Theranos, el segundo al mando. A lo largo de los años que participó en las operaciones de Theranos, trató a sus subalternos como basura. Hasta los inversionistas podían oler el hedor a rufián que despedía el tipo. En un viaje de negocios a Bélgica, Edison presentó fallas a la hora de arrojar los resultados de los análisis de sangre. Esta vez era Sunny quien hacía la presentación frente a los inversionistas, culpando el desperfecto de la máquina a una posible interferencia en la señal inalámbrica. El nuevo prototipo de Theranos requería una temperatura exacta para su funcionamiento correcto. El hardware interno adhería a pequeños calentadores que mantenían a 34 grados los fluidos que eran empleados en el assay, argot de laboratorio que refiere al test de sangre. Pero estos resultaban obsoletos en ambientes adversos, tales como los fríos hospitales europeos. El mayor problema seguía vigente. La gotita de sangre no era suficiente para que la máquina fuera exacta en su tarea. La dilución era el único remedio. Holmes y Balwani siempre trataron de tapar el sol con un dedo. Los ejecutivos de Pfizer no lograron ser convencidos por Elizabeth y su comitiva. A los doctores de los pacientes con cáncer en Tennessee no les servían de nada los resultados del prototipo. Ergo, la alianza no se llevó a cabo. Seth Michelson, jefe del área científica de Theranos y un excelso matemático, su modo de vestir lo hacía parecido al Doc Emmett L. Brown de la saga Volver al Futuro. Introdujo la idea de llevar la propuesta del Edison a México. Chelsea Burkett, buena amiga de Elizabeth en la universidad, viajó con Sunny a la capital azteca durante el brote de la gripe porcina, el virus AH1N1, y tenía las expectativas de un arreglo satisfactorio con el gobierno de Felipe Calderón. La entrevista se dio a cabo con los altos directivos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, quienes a su vez aprobaron un cargamento de 2 docenas de máquinas experimentales a la Ciudad de México. Iban a ser destinados específicamente al Hospital General de la Colonia Doctores. Los cárteles de la droga se disputaban a sangre y fuego la remunerable plaza que representaba la capital del país. Los pandilleros de la urbanización fungían como sus soldados clandestinos en la guerra criminal. Los asaltos violentos, las extorsiones y los secuestros eran el pan de cada día en las partes concurridas de la megápolis.
Los mexicanos vieron como mala idea que la güera y el árabe viajaran por sí solos del hotel al hospital, así que se les asignó un transporte privado para que continuaran con la capacitación de los médicos adscritos al programa. En un cuartito sofocante y rodeada de muestras de sangre con sus respectivos ejemplares del Edison, enviados desde Palo Alto, California, Chelsea era la encargada de hacer los análisis de decenas de pacientes infectados con el virus mortal. La mayor parte de las veces, los prototipos arrojaban un error o sencillamente no funcionaban. Sonny se mantenía callado durante las juntas con los mexicanos cuando se rendían cuentas de los avances del proyecto. No era porque quería, sino porque no hablaba ni una gota del español. Chelsea, quien hablaba fluido con los representantes de Daniel Karam-Tumé, director general del IMSS en ese momento, volteaba a ver a su jefe. Se le miraba angustiado, probablemente por algún comentario que pudiera poner en evidencia al Edison, y la impotencia de no poder intervenir. Muy en el fondo, a Chelsea le gustaba verlo así. De vuelta en Palo Alto, Elizabeth negociaba con los Pinos la venta de 400 aparatos. Tenía la esperanza de que con el dinero producto de ese trato, Theranos mantendría el agua debajo del cuello. Los millones de dólares obtenidos por los inversionistas ya no estaban. Sonny tuvo que desembolsar más dinero para ayudar a su novia con el proyecto. Balwani llevó la misma operación mexicana a Tailandia, pero los allegados y conocedores de los detalles del viaje soltaron la sopa entre las oficinas. El pakistaní estaba sobornando a médicos para obtener muestras de sangre infectadas con el virus del AH1N1, un delito federal, tanto en el país asiático como en los Estados Unidos. Seth Michelson y Sonny eran como agua y aceite. No se podían ver ni en pintura, por un episodio suscitado en la Navidad de 2009 en el área científica. Michelson obsequió camisas marca Polo con el verde difuminado que representaba el logo de la compañía y la leyenda Theranos. Sonny tomó el gesto como un acto egocéntrico y exclusivo que hacía mirar mal a los gerentes. La decisión terminó en gritos e insultos de parte del COO y el encargado del área. «No te voy a aceptar eso», dijo Balwani, arrojándole la carta de renuncia en la cara a Michelson, adentro de la oficina de Elizabeth. «Te tengo noticias. Lincoln liberó a los esclavos en 1863. La frase hizo estallar en furia a Sonny. Él personalmente sacó a Seth del edificio. Chelsea Burkett se salió de la compañía tan solo 6 meses de haber iniciado. Notó que Elizabeth y Balwani usurpaban el puesto de doctores recomendándoles a familiares y amigos enfermos que acudieran a ellos. Eso es pasarse de la línea, pensó. Una cosa eran las pruebas experimentales y otra era jugarle al doctor. Elizabeth no le permitió siquiera despedirse de sus compañeros de trabajo en el último día de labores. La amistad de la facultad estaba rota. En la crisis global financiera de 2008 a 2010, varios empresarios vieron como salvavidas las ingeniosas ideas que emanaban de Silicon Valley. Por ejemplo, el joven Mark Zuckerberg y su red social Facebook, el iPhone y las ganancias multimillonarias de las apps, los inicios de Uber, entre otros. Jay Rosen, mejor conocido como Dr. J, era miembro del equipo de innovaciones de la famosa cadena de farmacias Walgreens, o sea, un cazafortunas. Rosen fue el primero en hacer contacto con Elizabeth a principios de 2010 y le invitó a hacer una presentación a los altos ejecutivos de la cadena en Chicago. 3 meses después, tanto ella como Sonny revelaron su tostadora en la matriz corporativa. Dr. J y Kevin Hunter, encargado de Walgreens para cerrar el trato, viajaron a Palo Alto para arrancar con un programa piloto de 1 año que consistía en poner a las máquinas Edison en 90 farmacias. Y si todo funcionaba bien, el trato se expandiría a toda la franquicia a nivel nacional. La inversión comenzaría con $75 millones.
El señor Hunter, experto en laboratorios clínicos y graduado de la Universidad de Florida, pidió ver las instalaciones. Sí, si tenemos tiempo, respondió Elizabeth. Hunter la cuestionó nuevamente, pero la CEO dijo que siempre no. El hombre de Walgreens interrumpió el discurso de la veinteañera para preguntar la ubicación del baño, pasando por una vergüenza innecesaria con Sonny, quien lo acompañó hasta el retrete. Los directivos de Theranos se tomaron la libertad de restregarles en la cara a la gente de Walgreens la dedicación y pasión, entre comillas, que sentía Sonny en su trabajo. Les mostraron su oficina equipada con una ducha, un futón para dormir y un cambio de ropa. Yo trabajo mucho, expuso jactanciosamente el COO. A diferencia de Dr. J, Hunter no estaba creyéndose el cuento de Holmes. Le estaban restringiendo lo más básico. No tardó en ver que Elizabeth y su segundo compartían una secrecía extrema con tintes paranoicos en cuanto a sus productos, rematando con un sigilio ridículo para culminar la junta de negocios en un restaurante de sushi. Cada uno tenía que llegar por separado al lugar en su propio carro y asegurarse de no haber sido perseguidos. Elizabeth rechazó un procedimiento sensato y rudimentario pedido por Hunter para la solidificación de la alianza, la introducción de una administradora en laboratorios de nombre June Smart. Su encomienda era supervisar los métodos que usaban los empleados de Theranos durante los análisis de sangre y, obviamente, ser los ojos de Walgreens en Palo Alto. En un precipitado festejo en las oficinas centrales de Walgreens en Chicago, Elizabeth y Sonny incitaron a los máximos jefes de la cadena a hacerse exámenes de sangre allí mismo. Habían llevado consigo un par de Edisons, mientras en el fondo se oía una dolorosa interpretación de la canción Imagine, de John Lennon, adaptada a la letra con frases en los documentos que validaban el pacto, el Proyecto Beta. Hunter esperó más de un mes por los resultados de sus jefes, pero nada. En una videoconferencia con Elizabeth, el empleado de la farmacéutica le dijo que los necesitaba para dárselos a sus respectivos dueños, pero esta esgrimió excusas burocráticas para encubrir la incapacidad del Edison en sus funcionamientos elementales. Kevin le dijo que iba a comparar los datos de Theranos con los del laboratorio clínico de la Universidad de Stanford. Elizabeth replicó de una manera agresiva: No, yo no creo que sea tiempo para eso. Según ella, lo que le tomaría una hora de proceso, no lo tuvo ni en un mes. Renat Vandenhoff, jefe directivo del programa piloto, fue advertido por Hunter en las discrepancias de la tecnología de Palo Alto. No nos podemos arriesgar a perder el trato que la CBS puede rescatar, dijo el ejecutivo de origen belga. Esto ya se está convirtiendo en un proyecto muy sombrío, alegó Kevin Hunter. Sentía que poco a poco estaba convenciendo a Vandenhoff para armar contrapeso e ir a hablar con los demás acerca del avión en llamas al que estaban abordando. Pero la pequeña resistencia se vino abajo en poco tiempo. A Vandenhoff le ofrecieron la gerencia de otra compañía y fue inmediatamente reemplazado por Trish Lipinski. Hunter no la pensó dos veces e informó del fiasco que representaban las máquinas de Theranos a su nueva supervisora. Pero una inusual demanda lo detuvo. Elizabeth y Sonny solicitaron a los señores de Walgreens que fuera removido del proyecto. El mensaje era contundente: No lo queremos ver aquí otra vez. Steve Bird, el CEO de la cadena de supermercados del norte de California, Safeway, también se subía al tren de fantasías de Elizabeth, totalmente cegado por una hipnosis corporativa a la que la señorita Holmes lo había llevado. Apoyó de manera incondicional las propuestas y condiciones que los abogados de la iniciativa le ponían. Ken Frankovich, ex ingeniero de la base de la NASA en Pasadena, California, que fue partícipe en la construcción de la sonda marciana Curiosity, y Greg Baney, de SpaceX,
la compañía de cohetes propiedad del magnate Elon Musk, se unieron al equipo de Theranos a finales de 2010. Su tarea era actualizar al Edison, de ser una máquina genérica que sacaba solamente un número limitado de análisis de sangre, iba a pasar a convertirse en un mini laboratorio. Elizabeth los consintió a tal grado que tenían presupuesto ilimitado. El nuevo Minilab necesitaba más componentes y a menor escala que su antecesor. Un espectrómetro, un citómetro y un amplificador isotermal eran indispensables para los análisis de sangre. Ninguno de estos instrumentos era de reciente invención y por supuesto que no eran propiedad de Theranos. El objetivo simplificado de Elizabeth era la minimización de la metodología de pruebas de laboratorio. Ya existía un aparato que hacía el trabajo de un recinto clínico. El Piccolo Express ejecutaba 31 tipos de pruebas y 6 exámenes comunes. Pero eso sí, no existía aparato que abarcara el amplio menú de test que el aparato presentado por Holmes. El primer paso de Greg fue comprar un gran espectrómetro comercial para luego desarmarlo. Le quitó ciertas partes que consideró innecesarias y que solo contribuían a lo voluminoso. Luego se preocuparía por encogerlo. Elizabeth invitó al ingeniero a una charla en su oficina. El propósito era ponerla al tanto de los avances del desarrollo de la máquina. A la CEO le gustaba estar presente en las discusiones científicas de Banney y su compañero Kent, mas no participaba. En ciertas ocasiones de los diálogos, le instruían en el lenguaje técnico para que no estuviera tan perdida. Adentro de la oficina, Greg notó algo raro en Elizabeth mientras le extendía la mano. «Qué bueno verte otra vez», le dijo la mujer en un tono de voz muy agudo. La emoción la traicionó. Greg desmenuzó en su mente el apuro de Holmes en usar una voz grave como la que presumía tener. Era para socavar un sentimiento de inferioridad en un ambiente dominado por hombres, como lo era Silicon Valley. Christian Holmes, el hermano de Elizabeth, entró con alfombra roja a Theranos en los primeros meses de 2011. Sin ninguna experiencia en compañías que manejaban asuntos clínicos, fue nombrado director asociado en administración de productos. Este hombre no compartía los mismos objetivos o características de su hermana, principalmente la seriedad en el área del trabajo. Invitó a varios de sus amigos de la universidad a Theranos. Durante el tiempo de operaciones que tuvo la empresa de Palo Alto, todos eran sumisos a Elizabeth. El 5 de octubre de 2011, la obsesión con la figura de Steve Jobs tomó un giro muy notable en Theranos. Elizabeth y Sonny paralizaron por completo las labores de operación al saber que el legendario empresario murió víctima del cáncer. Hasta no conseguir una bandera plateada con el logo de la Apple para colgarla a media asta en las oficinas de Theranos, los altos ejecutivos no reanudaron el funcionamiento cotidiano de la compañía. Walter Isaacson lanzó la biografía de Jobs a tan solo 2 semanas después del deceso. Para Elizabeth era lectura obligatoria y también guía para su capricho. La hermana de Greg aplicó para un puesto de trabajo en Theranos, pero finalmente desistió de la idea y optó por una pequeña firma de abogados. La CEO lo miró como un desprecio monumental. La entrevista de trabajo fluyó de una manera amena y terminó contratándola. Las consecuencias terminaron siendo ejercidas en Greg, materializándose en ninguneos y en una anómala acechanza de parte de Elizabeth. En ocasiones, ella bajaba silenciosamente al laboratorio para mirar fijamente a Greg, sin esbozar palabra alguna, provocando así un tenso y subyugante ambiente de trabajo. Mientras tanto, Kent, jefe arquitecto del Minilab, fue acosado de la misma manera por la empresaria y su mano derecha, Sonny. Inocentemente les comentó de un proyecto personal, el cual consistía en una bicicleta que iluminaba el camino con unas potentes luces en su parte trasera y delantera, auxiliando el viaje durante los paseos nocturnos. Su iniciativa alcanzó,
un patrocinio público de $200,000 en la página Kickstarter. Envidiosos de la idea, Holmes y Balwani hicieron todo lo posible para sacarle la patente a Kent. Incluso echaron mano de los abogados astutos asentados en el norte de California, pero el ingeniero resistió la tormenta. Durante una reunión con los directivos y supervisores de Theranos, Elizabeth pronunciaba un discurso basado en los autoelogios de mal gusto. No le temo a nada, solo a las jeringas. El Minilab es la invención más importante en la historia y quien no piense lo mismo debería irse, declaró la megalómana con aires de Marie Curie. Ni Elizabeth ni Sonny sabían la diferencia entre un prototipo y un producto final listo para la comercialización. Theranos ya había comprado decenas de componentes para la producción en masa del nuevo aparato clínico, pero para estas alturas, 2011, era completamente obsoleto. El Minilab presentaba los mismos fallos tecnológicos y científicos que el Edison. Los ingenieros no eran capaces de resolver el problema de la temperatura interna. Si ésta tenía discrepancias continuas, se presentaba una inevitable alteración en el funcionamiento completo y por ende en los resultados de los análisis. Los desplantes repentinos de Sonny Balwani eran tristemente citados en Radio Pasillo, o sea, los chismes dentro de Theranos. John Fancio, gerente del área de mercancía, confrontó a un consultor de origen indio en el estacionamiento de las inmediaciones. El hombre dio un considerable raspón con su auto al nuevo Honda Acura de uno de los subordinados de Fancio, y en lugar de responder por el daño, decidió huir y negar su responsabilidad. Previamente, el gerente aconsejó al afectado en levantar un reporte ante el Departamento de Policía de Palo Alto. El consultor, por su parte, se quejó directamente del reclamo en la oficina de su amigo, el señor Balwani. Temblando literalmente de la ira, el COO bajó al lugar de los hechos y reprochó violentamente a Fancio por el atrevimiento. ¿Quieres ser un policía? Pues ve y sé un policía, gritó el pakistaní. Acto seguido, fue con uno de los guardias de seguridad en la aduana principal del estacionamiento y apuntando con el dedo a John, exclamó: «¡Sácalo de aquí!». Posteriormente, un joven ingeniero quemó por accidente una serie de fusibles en uno de los prototipos del Minilab. Sonny reunió a los jefes del área para saber quién fue el que arruinó los caros componentes del proyecto, pero Greg se negó a revelar el nombre, temeroso de que Balwani hiciera una de sus rabietas en contra del muchacho. Para febrero de 2012, la paciencia de Greg Poulney había llegado a su fin. En un correo electrónico envió su carta de renuncia. Dale Barnwell fue un expiloto de helicópteros de la Armada de los Estados Unidos. En Theranos le llamaban el Grand Dale, más que nada por su notable corpulencia. En su labor de ingeniería en software, el señor Barnwell fue objeto del paranoico escrutinio de Sonny. Un día, en la sala de conferencias que separaba la oficina de la directora ejecutiva y la suya, Balwani le dijo al veterano que lo iba a alinear. Para el jefe, 8 horas diarias durante 5 días eran excusa para reclamar, entre comillas, un bajo rendimiento en las tareas de la corporación. Dale ya estaba demasiado viejo para esas amenazas estúpidas, lo que conllevó a redactar una carta para Elizabeth, notificándole que las próximas 2 semanas serían sus últimas adentro de Theranos. Pasados los 14 días, el Grand Dale se dirigía a la salida de la empresa con una caja en sus manos, la cual contenía sus objetos personales. Sabiendo que la renuncia se estaba consumando, Elizabeth y Sonny bajaron estrepitosamente por las escaleras de la planta alta para detener a Barnwell. «Tienes que firmar un acuerdo de discreción», articuló Elizabeth. Dale los ignoró y siguió con su camino. Sonny mandó a los guardias de seguridad tras el presunto renegado, pero logró eludirlos en su modesta camioneta, empleando las acciones evasivas cuando volaba los Black Hawks en los campos de batalla. Estupefacto ante la sorprendente fuga, Balwani sacó su celular y llamó a la policía.
Una patrulla llegó al estacionamiento de Theranos y el uniformado que respondió al llamado de ayuda cuestionaba si el denunciado sustrajo algo de las oficinas, a lo que Sonny respondió afirmativamente. Se robó propiedad en su mente. Kent Bradley, un doctor que sirvió en una escuela médica del ejército de los Estados Unidos, se desempeñaba como encargado del departamento médico de Safeway. Algunos empleados acudieron a él incrédulos de los resultados que el Minilab les había dado en pruebas piloto de la colaboración comercial entre Theranos y la cadena. A uno de ellos le detectó un presunto cáncer de próstata. Inmediatamente, Bradley los envió a hacerse nuevos análisis de sangre en diferentes laboratorios y, casualmente, todos salieron limpios. En las indagatorias secretas que llevó a cabo el médico ejecutivo, logró descubrir que, en ocasiones, Theranos subcontrataba los servicios de un laboratorio independiente a la compañía que se ubicaba en Salt Lake City, Utah, de nombre Arup, para que ellos hicieran cargo de los test de sangre. Una prueba más de que el Minilab era una máquina incapacitada para su propósito principal. Diana Dupuy, una científica del laboratorio de Theranos, percibió las diversas anomalías en su área de trabajo, entre ellos, la utilización de aparatos comprados a terceros, la pobre conservación de las muestras de sangre, la nula capacitación de sus colegas, entre otros. Acechada, amedrentada, amenazada y despedida son algunos de los calificativos que pueden adjudicarse a Dupuy por el trato inhumano concedido por Sonny Balwani. En el final de su relación laboral con la corporación, la científica cedió ante el hostigamiento de su ex jefe para que firmara sus dichosos contratos de confidencialidad